Conocimiento verdadero desde la perspectiva de la ciencia es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. Hemos compartido en otros materiales de esta colección que investigar es una actividad deliberada, que consiste en buscar respuestas verdaderas a preguntas para las cuales no tenemos una solución inmediata, es decir, rápidamente accesible o a la mano. Otra forma de ver la investigación es como un puente que creamos entre preguntas que nos interesan y respuestas que necesitamos que sean verdaderas, que no tenemos y que nos interesan. El puente está hecho de estrategias, experiencias, conocimientos previos, apoyo de otras personas, métodos, técnicas, herramientas, recursos y condiciones adecuadas, pero sobre todo del deseo, el gusto y la determinación personal de saber. Una de las maneras o formas de esta búsqueda de respuestas verdaderas a nuestras preguntas es la investigación científica. Esto quiere decir que quienes realizan actividades de investigación bajo el marco de la ciencia en general comparten ciertos principios filosóficos, criterios conceptuales, métodos y técnicas que reconocen como válidos y en función de los cuales deciden si lo que afirman de un determinado fenómeno, por ejemplo, sus causas o sus transformaciones, es verdad o no y en qué grado. Además de la ciencia, hay desde luego otras perspectivas desde las cuales la humanidad ha tratado de construir o descubrir la verdad acerca del universo, la naturaleza o su propia existencia, como por ejemplo la filosofía, el arte, los sistemas simbólicos y las religiones, entre los más importantes. En la filosofía, por ejemplo, se refieren a las razones profundas de la existencia humana, en la ciencia a la sustentabilidad de la vida, en el arte y el mundo de los sistemas a las metáforas del color y la textura que nos identifican culturalmente. Igualmente, los diversos caminos humanos para la búsqueda de la verdad construyen sus acervos de conocimientos y experiencias, manejan sus propios rituales y símbolos y se orientan por sus propios enunciados generales. En la ciencia, por ejemplo, a estos enunciados generales se les llama teorías científicas y su validez proviene de un sólido soporte en evidencias tomadas de hechos comprobables. En las religiones, en cambio, estos enunciados reciben en algunos casos el nombre de dogmas de fe y su validez surge de la convicción de que han sido dictados por la divinidad. De manera similar, en todos estos caminos hay investigación, aunque sus fines, la filosofía en que se basan, sus métodos y técnicas sean diferentes entre sí. Lo importante entonces es reconocer que la investigación, como actividad de búsqueda, es propia de la capacidad intelectual y emocional del hombre, y no es propiedad de ninguna de las formas que asume esta capacidad en la práctica, llámese ciencia, arte, filosofía y religión. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles serían tus argumentos para sostener que alguno de estos caminos que la humanidad ha construido a través de su historia es mejor que los demás? ¿O piensas que todos tienen cualidades apreciables? ¿O algunos de ellos solamente? Llegar a respuestas verdaderas a través de la investigación científica es una tarea que por milenios ha formado parte de la actividad humana. Algunos piensan que la ciencia es el único camino válido para llegar a la verdad. Otros piensan diferente e incluso lo contrario. La discusión no ha terminado y es muy probable que lleve mucho más tiempo antes de que esto concluya. Por lo pronto, lo que podemos decir es que la investigación científica es esencialmente la búsqueda de respuestas que se aceptan como verdaderas por tres razones principales. Primera, porque dichas respuestas se apoyan en conocimientos previos, es decir, no son producto de ocurrencias o adivinanzas, sino que representan avances sobre lo ya conocido o aprendido. Segundo, porque para aceptarse como verdad, lo que se proponga como respuesta a un problema en ciencia deberá ser comprobado en los hechos, de manera fehaciente y convincente. Y tercero, porque la comprobación en los hechos de la respuesta propuesta debe haberse realizado aplicando métodos y técnicas reconocidos como válidos por quienes practican la ciencia. Supongamos que planteamos una pregunta cuya respuesta no conocemos. Por ejemplo, dentro de la atmósfera terrestre, desde una altura de 10 metros encima del suelo, ¿una piedra de 10 kilos y una de 10 gramos caen a la misma velocidad, como sabemos que ocurre en condiciones de vacío, por ejemplo fuera de la atmósfera de la Tierra? Seguiría entonces sugerir una o más respuestas probables, es decir, que pueden ser probadas en los hechos. Por ejemplo, la respuesta es no,
porque de acuerdo con el conocimiento existente, primera razón propuesta anteriormente, la atmósfera representa resistencia a la caída de los objetos, por lo que probablemente caerán a velocidades distintas. ¿O qué piensas tú al respecto? Enseguida, será necesario poner a prueba lo que sugerimos como respuesta, segunda razón, y hacerlo utilizando una técnica aceptada, no cualquiera que se nos ocurra, que garantice que ambos objetos solo difieren por su peso. Si comprobamos que efectivamente es verdad lo que proponíamos como respuesta, será porque nos apoyamos en conocimientos previos, lo hicimos con base a hechos observables y a través de métodos o técnicas aceptables en el mundo de la ciencia. Hay incontables definiciones del concepto de ciencia, por lo que no es necesario tratar de extraer uno más. El horizonte se amplía casi hasta perderse de vista debido a tres razones. Primera, existe una diversidad de definiciones de la ciencia asociadas a los distintos campos del saber, como por ejemplo ciencias naturales, exactas, sociales, políticas, de la conducta, etc. Segundo, la influencia del tiempo y la geografía es indudable. Lo que hoy se piensa aquí sobre lo que es la ciencia no se pensaba ayer, en este y en otros lugares. Y tercera, hay muchas actividades a las que se denomina científicas que posiblemente no lo son, dependiendo del criterio de la definición que se adopte. Lo interesante es que, a través de los siglos, el trabajo de quienes han sido identificados como practicantes de la actividad científica, con o sin ese calificativo, fueron construyendo un conjunto de criterios o principios sobre la verdad en la perspectiva de la ciencia, que para algunos han tenido y siguen teniendo validez universal. Es importante decir que este no ha sido un movimiento gradual y progresivo. En cambio, ha sido tan accidentado como la historia misma de la humanidad, a veces con avances sorprendentes en poco tiempo, a veces con retrocesos igualmente sorprendentes. Solo en las películas la historia y la vida de las personas es un movimiento gradual y suave, sin contratiempos, como se dice sobre algodones. Siempre hay dificultades, intentos, errores que hay que corregir y superar. La ciencia no es la excepción. Hubo un momento de la historia, en los últimos decenios del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, principalmente en Europa y Norteamérica, en el que parecía haberse alcanzado un cierto consenso respecto de la naturaleza o atributos fundamentales del conocimiento científico. La ciencia, gracias a sus contribuciones a la industria, la agricultura, la salud y otros campos, alcanzó niveles de prestigio importantes en todos los asuntos relativos al desarrollo de la humanidad. Esta confianza en la ciencia comenzó a declinar empujada por dos grandes fuerzas convergentes. De un lado, los hallazgos mismos de la ciencia, especialmente de la física, con el avance del conocimiento en temas como la relatividad y las aplicaciones del principio de incertidumbre en la mecánica cuántica, lo cual introdujo una fuerte dosis de humildad al comprobarse que lo que se decía o lo que se creía no era tan cierto como se pensaba. Y por otro lado, la creciente conciencia social acerca de los efectos de la ciencia y la tecnología, especialmente en la ecología y en la destrucción de las jóvenes generaciones en las guerras. La crisis de la ciencia es apenas una de las manifestaciones de la crisis de la sociedad en su conjunto, que nos viene acompañando desde hace varias décadas. La ciencia perdió autoridad como referente social, conforme fueron evidenciándose los efectos destructores de las guerras del siglo XX. De manera especialmente importante, la deshumanización de los usos de la ciencia en la Alemania nazi, la explosión de las bombas atómicas en Japón y el uso de sustancias químicas en acciones genocidas durante la Guerra de Vietnam. Lo que a principios del siglo XX era la promesa anunciada de la aportación positiva de la ciencia al bienestar de la humanidad, terminó siendo un cúmulo de dudas, no solo acerca de sus resultados evidentes, sino también sobre su naturaleza y su constitución misma. A estos impulsos renovados de búsqueda contribuyó de manera destacada la reflexión filosófica sobre el quehacer científico, que se intensifica durante la segunda mitad del siglo XX hasta el momento presente. Algunos de los paradigmas o principios fundamentales sobre los que estaba edificada la ciencia sufrieron la conmoción de la realidad misma y de la filosofía, que reclamaban mesura, humildad y sobre todo una nueva visión de la ciencia a partir de lo humano.